Hola, en este video vamos a ver todo sobre vectores, así que quédate que lo vemos. Bien, primero nos preguntamos qué es un vector. Básicamente un vector es un segmento de recta orientado, es decir, yo tengo una recta y cuando yo corto un pedazo de esa recta me queda un segmento que es una especie como de línea. Pero si a esa línea yo le doy una flecha, es decir, que apunte para algún lado, lo que estoy haciendo es orientándolo. Bueno, eso básicamente es un vector. Los vectores cumplen con tres características. Tienen una dirección, un sentido y un módulo. Veamos primero la dirección. La dirección de un vector es la inclinación de la recta sobre la que se apoya, que se conoce como recta de acción, o cualquier recta paralela a esta recta. Como vemos en el dibujo, tenemos la recta de acción que tiene su inclinación correspondiente, ¿sí? La inclinación tiene que ver con el ángulo que forma esta con el piso donde está apoyada, por así decirlo. Y si de esa recta agarramos un segmento y lo orientamos, es decir, lo transformamos en una flecha, conseguimos el vector, ¿sí? Que obviamente va a estar contenido en esa recta. Por eso el vector, su dirección es la misma que la recta que lo contiene. Veamos ahora el sentido. El sentido de un vector es la orientación específica dentro de su línea de acción, o es decir, de su dirección, que indica hacia qué lado apunta. Se representa gráficamente por la punta de una flecha, ¿sí? Desde el origen hasta el extremo B. Es decir, como vemos ahí en pantalla, el vector va a tener un origen, que es el punto A, y un extremo o final, que es el punto B. La flecha siempre obviamente va a apuntar hacia el extremo, ¿sí? Y por último veamos la tercera característica, que es el módulo. Básicamente el módulo de un vector es la longitud o magnitud o lo que mide, por así decirlo, ese segmento orientado, ¿sí? O sea, lo que mide el vector. Y obviamente lo expresamos con un número al tamaño de ese vector, que tiene que ser positivo porque estamos hablando de una medida. Se lo pone con la letra, por ejemplo, no sé, B corta representando al vector con una flechita arriba. Recuerden que siempre los vectores se marcan una flechita arriba para indicar que es un vector. Y se le ponen dos barras verticales a su costado para indicar que estoy calculando el módulo. Bueno, pero ¿cómo hago para calcular el módulo? Bueno, si lo tengo así en dibujo es fácil. Agarro una regla, mido cuánto, valga la redundancia, mide la flecha y listo, ahí ya tengo su medida. Pero si lo tengo que hacer analíticamente, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, como vemos en pantalla ahí tenemos graficado el vector, ya vamos a ver más adelante cómo se grafican. Tiene una componente en X que la vamos a llamar XB y una componente en Y que la vamos a llamar YB. Para poder calcular el módulo nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras. Básicamente lo que me dice el teorema de Pitágoras, es el teorema que se usa en los triángulos rectángulos, es que si yo tengo un triángulo rectángulo, como vemos en pantalla, es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, voy a tener, bueno, los dos catetos, que en este caso sería XB e YB, y la hipotenusa, que en este caso va justo a coincidir con el módulo del vector, ¿sí? O sea, va a ser el vector mismo en la hipotenusa. Bueno, y Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? O de los cuadrados de los catetos. Reemplazando los datos por el vector, nos queda entonces que el módulo del vector al cuadrado va a ser igual a la componente en X del vector al cuadrado más la componente Y del vector al cuadrado. Bueno, y despejando el módulo del vector B, es decir, aplicando raíz cuadrada, nos va a quedar entonces que el módulo de un vector se calcula con la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado sumadas, como vemos en pantalla. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las operaciones con vectores, arrancando obviamente por las más básicas, que es la suma y la resta de vectores. Que básicamente en este video no vamos a ver la suma gráfica, ¿sí? Eso lo voy a subir en otro video, pero lo que vamos a ver acá es cómo se hace de manera analítica, ¿sí? Entonces, si tengo los vectores A, que es XA y A, y el vector B larga con las componentes XB y B, para sumar o restar, o sea, si quiero hacer A más o menos B, lo que voy a hacer es sumar o restar componente a componente. Es decir, las X las sumo o las resto, depende de lo que tenga, con las X,
y las y la sumo o la resto con las y. Obviamente la suma de las x me va a quedar en x y la suma de las y me va a quedar en y, como vemos en pantalla. Bien, otra operación que se puede hacer con vectores es la multiplicación escalar. Se conoce también como producto interno, pero bueno, es multiplicación escalar. Básicamente voy a tener dos vectores como lo que venimos trabajando, cada uno con su componente en x y su componente en y. Y lo voy a identificar con un puntito, ¿sí? O sea, a por b va a ser lo siguiente que ven ahí en pantalla. Es decir, se multiplican componente a componente, es decir, la componente en x de uno de los vectores con la componente en x del otro vector, más, ¿sí? Ahí siempre va sumado, más la componente en y de uno de los vectores por la componente en y del otro vector. Hay que tener en cuenta que en la multiplicación escalar siempre el resultado es un número real. Es decir, yo multiplico vectores, pero el resultado es un real. Bien, existe otra multiplicación que se puede hacer con vectores. En realidad en este caso es la multiplicación por un escalar, que es en realidad con un vector y un número. ¿Qué es? Bueno, yo tengo el vector A, como ven ahí en pantalla, con sus componentes x y la y. Y tengo una k perteneciente a reales, es decir, k es un escalar o un número real cualquiera. Si yo quiero hacer k por el vector A, es decir, multiplicar un vector por un número, va a ser de la siguiente manera. Va a ser una especie como de propiedad distributiva, si quieren, donde el k va a multiplicar a cada uno de los componentes. Es decir, el k va a multiplicar a la componente en x y eso me va a quedar en la componente x del vector resultante, y el k va a multiplicar a la componente en y ese resultado me va a quedar en la componente y del vector resultante. Tener en cuenta que en este caso, en este tipo de multiplicación, el resultado sí me tiene que dar un vector. Bien, veamos ahora entonces vectores paralelos y perpendiculares. Vamos a arrancar por los paralelos. Básicamente los vectores paralelos son aquellos que comparten la misma dirección, ¿sí? Ya sea sobre la misma recta de acción, que cuando pasa eso se dicen que son vectores colineales, o sobre rectas paralelas, que pueden tener sentidos iguales o contrarios. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que tener es la misma dirección, ¿sí? Pensemos como ejemplo, no sé, en dos calles paralelas, cuando uno dice, bueno, esas calles que nunca se cruzan, ¿no? Porque tienen la misma dirección. Bueno, básicamente un poco es eso. Bueno, dos vectores van a ser paralelos si uno es múltiplo del otro, básicamente, ¿sí? Por lo menos con vectores lo veo de esa manera. Es decir, se tiene que cumplir la ecuación que vemos en pantalla. Que por ejemplo, el vector A es igual a el vector B multiplicado por un escalar, ¿sí? Cuando se cumple eso, entonces son paralelos. Vamos a ver igual más al final del video con ejemplos numéricos. Bien, y otra cosa que podemos ver entre vectores es si son perpendiculares, ¿sí? En vez de paralelos, si son perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente son perpendiculares, o se dice también vectores ortogonales, cuando forman un ángulo recto entre sí, ¿sí? Obviamente que acá estamos viendo lo básico de vectores, ¿sí? Hay otro tipo de multiplicación también que se utiliza, pero que no la vamos a ver en este video. Y bueno, se pueden hacer un montón de cosas con vectores, pero bueno, vamos a ver las cosas básicas. ¿Cómo sé si dos vectores son perpendiculares? Bueno, tengo que realizar el producto escalar entre los vectores y eso me tiene que dar 0, ¿sí? Como vemos en pantalla, si multiplico A por B, los vectores, el producto escalar, es decir, el que me daba un número de resultado, un real, eso tiene que darme 0. Lo mismo, vamos a ver ejemplos al final del video. Bien, dentro de lo básico también algunas cuestiones a tener en cuenta. El vector nulo. ¿Qué es el vector nulo? Bueno, como la palabra lo dice, es aquel que tiene las componentes 0, 0, ¿sí? O sea, 0 en x, 0 en y. Básicamente el mismo actúa como el 0 en los números, ¿sí? Fíjate que cuando yo tengo el número 0, si yo multiplico por 0, me hace 0 la cuenta. Si yo sumo o resto 0, no me cambia nada. Bueno, acá básicamente actúa de la misma manera. La representación gráfica de este vector nulo es un punto en el origen de coordenadas, ¿sí? Tengo el sistema de ejes cartesianos. Bueno, marco un punto en el origen y esa es la representación gráfica del vector nulo, ¿sí?
Y lo que vamos a ver ahora también es cómo graficar vectores, ¿sí? Porque hasta ahora lo veníamos nombrando, pero no lo mostré. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es marcar el punto que nos indican las componentes del vector, ¿sí? Tanto en X como en Y, y lo vamos a unir con un segmento al origen de coordenadas. Obviamente la flecha la va a tener el punto que marqué. Bueno, en este caso sí, veamos un ejemplo gráfico y un ejemplo práctico. Supongamos que quiero graficar el vector 2, 3, ¿sí? O sea, 2 en X, 3 en Y. Entonces, como bien lo dije anteriormente, lo que voy a hacer primero es marcar el punto primero, como lo vemos en la imagen de la izquierda. 2 en X, 3 en Y, y ahí marco el puntito en el gráfico, ¿sí? En el sistema de ejes. Y ahora pasamos a la imagen derecha. Lo que vamos a hacer, como dijimos, era unir ese punto con una flecha que nace en el origen y termina en el punto. Entonces, como bien vemos ahí, una flecha que nació en el origen y que la punta de la flecha está en el punto que marcamos anteriormente. Bueno, ese vector que graficamos es el vector 2, 3. Bien, una cuestión más que hay que tener en cuenta es cuando tenemos vectores iguales o una igualdad de vectores, bueno, cuando dos vectores van a ser iguales. Esto se va a usar mucho cuando se ve, por ejemplo, vectores paralelos o que ponemos que uno es múltiplo del otro para, por ejemplo, ver vectores paralelos. Se utiliza mucho esto de la igualdad. Entonces, básicamente dos vectores son iguales, sí, solo sí, son iguales componente a componente, ¿sí? Es decir, si yo tengo que, me dice que el vector xa y a es igual al xb y b, lo que tengo que plantear es un sistema de ecuaciones donde igualo las x con las x y las y con las y. Es decir, la componente en x del vector a igual a la componente en x del vector b, y la componente en y del vector a igual a la componente y del vector b. Bueno, y para finalizar este video vamos a hacer una serie de ejercicios para aplicar un poco todo lo que se ve en el mismo. El punto 1 me va a pedir que, bueno, sean esos 4 vectores que me aparecen ahí en pantalla. Tengo que resolver a más b, c menos d, menos 2b más 3a, a por b por d y b por c. Tengan en cuenta que por una cuestión de escritura, ¿sí? No me aparecen las flechitas arriba de las letras, ¿no? Del A, B, C, D, a donde dice resolver. Pero bueno, recuerden que siempre para marcar vectores tengo que poner una flechita arriba de la letra para indicar que es un vector. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 1. Ahí ya está resuelto en pantalla, pero lo voy a ir indicando paso por paso. Vamos con el A, hay que hacer A más B. Como bien dijimos, se plantean los vectores. El vector A, que era menos 3, 4, más el vector B, que es 0, menos 1. Y bueno, lo que se hacía era sumar, en este caso, porque estamos sumando componente a componente. Es decir, la x del primer vector se suma con la x del segundo vector. La y del primer vector se suma con la y del segundo vector. Como vemos a la derecha, nos queda que en la componente en x me va a quedar menos 3 más 0, y en la componente y me va a quedar 4 más menos 1. Más por menos me da menos, entonces me termina quedando menos 3 más 0, menos 3, y 4 más menos 1 me queda 4 menos 1, que es 3. O sea que el resultado final es el menos 3, 3. Bueno, así lo mismo con el B, ¿sí? Lo salteo al B, los invito a que ustedes lo intenten hacer y lo chequen después con el resultado en pantalla. Pero es la misma idea, lo único que en vez de sumar voy a restar. Vamos con el C, que tengo una combinación ahí, ¿no? Tengo una mezcla entre multiplicar por un escalar, el B se está multiplicando por el menos 2 y el A se está multiplicando por el 3, y a su vez hay una suma. Bueno, básicamente lo mismo, voy a plantear como la ecuación, por así decirlo, vectorial, donde me va a quedar menos 2 por el vector 0 menos 1, que es el vector B, más 3 por el vector menos 3, 4, que es el vector A. Bueno, primero lo que voy a resolver es la multiplicación por un escalar de ambos vectores. Por el lado del vector izquierdo me va a quedar menos 2 por 0 en la componente X y menos 2 por menos 1 en la componente en Y. Por el lado del segundo vector me va a quedar 3 por menos 3 en la componente en X y 3 por 4 en la componente en Y. Voy a resolver esas multiplicaciones internas de los vectores. Me va a terminar quedando el vector 0, 2 por el lado izquierdo más el vector menos 9, 12 por el lado derecho. Y ahora al sumar eso componente a componente me queda menos 9, 14. Bueno, y la segunda parte de este primer ejercicio son las multiplicaciones escalares. Bueno, recordemos, planteo los vectores A por B. En el caso del ítem D,
me va a quedar, bueno, el vector A menos 3, 4 por el vector B 0, menos 1. Y ahí recuerden que era multiplicar X con X más el Y con el Y. Entonces me va a quedar X con X, me va a quedar menos 3 por 0 más Y por Y que me va a quedar 4 por menos 1. Bueno, menos 3 por 0 me va a dar 0. Más por menos me da menos, por eso me queda 0 menos. Y 4 porque 4 por 1, 4. Entonces me queda 0 menos 4 me da menos 4. Bueno, lo mismo se aplica con el ítem E y el F, el B por D y el B por C. Los invito a que lo intenten hacer ustedes por su cuenta y que después chequen con los pasos y resultados en pantalla. Bueno, el ejercicio 2 lo que me pide es, bueno, sean esos mismos vectores, determinar si el ítem A me pide si A y C son paralelos y el ítem B me pide probar si o ver si B y D son perpendiculares. Bueno, vamos a trabajar con cada uno. Veamos primero si A y B son paralelos. Como habíamos visto, para plantearlo de paralelismo, tengo que plantear que uno de los vectores es múltiplo del otro. Es decir, que A es múltiplo de B. Entonces, del lado izquierdo voy a plantear el vector A, que es el menos 3, 4, y eso lo voy a igualar a el vector B, que es el 0, menos 1, multiplicado por un escalar T, que lo voy a llamar T, para ver si son múltiplos. Bueno, el siguiente paso, del lado izquierdo no tengo nada que hacer, sigue quedando el menos 3, 4. Del lado derecho puedo resolver la multiplicación por el escalar, que me va a quedar el T multiplicando a cada componente, entonces me va a quedar T por 0 en la componente en X y T por menos 1 en la componente Y. Voy a volver al último renglón para resolver finalmente la parte derecha, que me va a quedar el vector 0 menos T. ¿Qué pasa? Yo acá tengo que plantear el sistema de ecuaciones, como lo veo ahí en pantalla. Planteo la igualdad de vectores, el componente en X de 1 igual al componente X del otro, que sería menos 3 igual a 0, y 4 igual a menos T, que serían los componentes en Y. Bueno, pero ¿qué pasa acá? La primera ecuación no se cumple, porque menos 3 no es igual a 0. Entonces, como ya me falla una de las ecuaciones, los vectores entonces no son paralelos. Para que sean paralelos, me tiene que quedar en ambas ecuaciones el T, por ejemplo, y cuando yo despejo el T me tiene que dar los mismos valores de T, ¿sí? Pero como acá ya no se cumple una, entonces no son paralelos. Bien, ahora veamos si son perpendiculares B y D, que es el ítem B. Bueno, como habíamos visto, para que sean perpendiculares tenemos que plantear el producto escalar entre B y D en este caso y ver si me da 0. Como ven ahí en pantalla, los invito a realizarlo por su cuenta y después corroborar. Como ven en pantalla, el producto escalar me da 0 y entonces como me da 0, esos vectores son perpendiculares. Bien, y el último ejercicio lo que me pide básicamente es a esos 4 vectores con los que venimos trabajando, graficarlos en un mismo sistema de ejes. Para graficarlo, recuerden que lo que hay que hacer es marcar los puntos de cada uno de esos vectores, esas componentes que me aparecen, y unir ese punto con el origen poniendo una flecha justamente en ese punto. Bien, y como podemos ver en pantalla, ahí están marcados los puntos, cada uno con su coordenada. Por ejemplo, el punto A, menos 3 en X, 4 en Y, el punto B, 0 en X, menos 1 en Y, y así sucesivamente, y unidos todos con una flecha desde el origen hacia ese punto, y ahí están los 4 vectores graficados. Obviamente los invito a que lo intenten hacer ustedes y chequen si les quedó el mismo gráfico. Bueno, espero que el video haya sido de gran ayuda. No se olviden de suscribirse al canal para enterarse de los próximos videos que suba, seguir el canal también, la cuenta en Instagram. Y bueno, como ahí dejo en pantalla, si alguno quiere hacer una donación al canal, ahí está el alias al que pueden donar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.